Buenas tardes, estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a desarrollar la conferencia El proceso salud-enfermedad desde lo complejo. El proceso salud-enfermedad desde lo complejo, lo que nos hace caracterizar un cuarto momento que nos permita procesar más profundamente ese proceso de actividad en el cual está inmerso el médico, la enfermera, el fisioterapeuta y otros profesionales más. Lo primero que queremos destacar, ¿qué es la realidad, objeto que se estudia por parte de estos profesionales? Realidad es todo lo que tiene existencia verdadera. Sin embargo, no se estudia toda la realidad, sino una parte de ella. Es una parte de la realidad en el cual interactúan los sujetos profesionales a que hacíamos referencia anteriormente. Esa parte de la realidad, objeto de estudio por las ciencias médicas, se delimita mentalmente por parte del profesional, en este caso el médico o la enfermera, cuando se prepara mentalmente para alcanzar un objetivo. El objetivo es cómo yo aspiro a que sea ese objeto una vez desarrollado el proceso mismo de salud-enfermedad. Es decir, yo aspiro a alcanzar un objetivo cuando en el mismo está presente un problema, que como veremos posteriormente, es alguna dolencia que está presente en el cuerpo de la persona. Como estamos diciendo, lo que estudiamos es a la persona, pero estudiamos a la persona en un estado del cuerpo que exprese una vida dinámica y positiva que le permita ejercer normalmente todas sus funciones. Es decir, el hombre saludable, quizás no necesariamente hasta el nivel de las dos personas que se muestran, pero que sea capaz de realizar las funciones que tenemos establecidas. Cuando por alguna razón se produce una alteración de la estructura de los sistemas, tanto corpóreos como mentales, del ser humano, entonces se altera la funcionalidad de dicho cuerpo y surge la enfermedad. La homeostasis, como bien se expresa en la pantalla, es el conjunto de fenómenos de autorregulación presentes en el ser humano que conducen al mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades de la estructura interna del organismo en su desenvolvimiento vital. Esto le permite el funcionamiento adecuado en sus vínculos con los agentes exteriores. Cuando no hay una debida respuesta desde el punto de vista corpóreo, a partir del cuerpo, a la interacción con el contexto y se produce una alteración, entonces tenemos la enfermedad. En las relaciones dialécticas, que como desde la primera conferencia ya veníamos valorando, hay una relación que vinculan contrarios dialécticos. Por un lado, como podemos ver, está la estructura y la función, del cual hemos hecho referencia ya 3 o 4 veces. Y cómo esa relación estructural, funcional, que define la salud, cuando se altera, se precisa la enfermedad, en el cual hay de nuevo otra dialéctica, salud-enfermedad. Es decir, el proceso vital se desarrolla desde el punto de vista de la homeostasis, cuando la estructura-función es la adecuada, y de la enfermedad cuando la
estructura-función se altera. Bien, ¿cuáles son las cualidades de ese proceso de salud e enfermedad? Veamos. El objeto es un proceso consciente, es decir, es un proceso que desarrollan los sujetos participantes de dicho proceso, el paciente y el médico, con el ánimo de alcanzar un objetivo. Por eso es consciente, porque mentalmente se tiene prefijado la aspiración. Es un proceso porque hay una consecuencia de pasos, de momentos en ese objeto, con vista a alcanzar un objetivo que en su realización resuelve el problema científico. Es decir, el proceso, como se ve en la parte inferior de la lámina, es un proceso que va en doble sentido, en el cual en un lado está la dolencia, el problema científico, y en el otro la superación de esa situación que es la homeostasis. ¿Por qué es dialéctico? La naturaleza de la relación entre los componentes del objeto de estudio son dialécticos. Es decir, es dialéctico porque hay un aspecto que es igual en ambos, tanto en el problema como en el objetivo. En ambos casos está presente el objeto, proceso de salud o enfermedad. Pero al mismo tiempo son diferentes. Fíjense, repito, son iguales y diferentes a la vez, de ahí su enfoque dialéctico. Son iguales porque ambos estudian el mismo objeto, proceso, salud, enfermedad. Y es diferente porque la dolencia se expresa en la situación inicial del proceso en el cual el paciente acude a la consulta porque tiene una cierta dolencia que le narra, le plantea al médico. Entonces, el objetivo que el médico va formulando a la vez que está empezando a escuchar las características de la dolencia que narra el paciente, el objetivo es, por supuesto, restablecer la homeostasis. Vamos ahora a estudiar cada uno de los componentes del proceso, es decir, el problema, el objeto de estudio, el sujeto de la investigación. Tanto como el objeto expresa un elemento dialéctico, es decir, son iguales, pero son diferentes a la vez, cada componente a su vez es portador de una relación dialéctica. Veamos. La naturaleza del problema es objetiva y subjetiva a la vez. Aunque el punto de partida de la investigación, el problema, la dolencia, posee un carácter objetivo porque objetivamente el paciente le narra al médico ciertas síntomas que él manifiesta, al mismo tiempo el paciente es quien la expresa y eso está permeado por la subjetividad del mismo sujeto. Ahora bien, el objeto de estudio, el proceso salud-enfermedad, tanto el paciente como el médico son portadores de criterios propios de sí mismos, es decir, está permeado por los aspectos subjetivos del sujeto paciente como el sujeto médico. Ahora bien, el sujeto es polo activo o polo pasivo, es decir, polo activo es el agente como tal, sin embargo es polo pasivo como paciente. Es decir, tanto el uno como el otro son portadores de los aspectos objetivos y subjetivos. Bien, otra cualidad que nosotros queremos expresar es que siempre trabajamos con el todo. Expliquémonos. El proceso de salud-enfermedad es una totalidad, un objeto de estudio. Nosotros atendemos a las características del paciente. Atendemos que tenemos que ser capaces
de estudiar un sistema que abstraemos mentalmente cuando el paciente nos va narrando sus dolencias. Pero nunca debemos olvidar que esa persona que tenemos enfrente es un todo único, incluso en el plano material y espiritual, que tiene relaciones sociales, de la familia, del trabajo, que influyen en una u otra manera también en la situación de dolencia. Quiere decir que nosotros en ningún momento podemos olvidarnos del todo de las relaciones entre el individuo y el contexto social y del mismo sujeto médico que también forma parte de esas relaciones sociales en su contexto. Consecuentemente, siempre tenemos que ir estudiándolo conscientes de que estamos trabajando con una totalidad y ese es el enfoque holístico. O sea, habíamos visto primero lo dialéctico y ahora lo holístico. Claro que cuando nosotros vamos abstrayendo un aspecto de esa realidad, digamos, empezamos a pensar que la dolencia está presente en el sistema estomacal, en el sistema de asimilación de los comestibles. Pero siempre tenemos que tener en cuenta, como decíamos, que aunque nosotros abstrayemos o desarrollemos una abstracción que nos permite trabajar en un sistema, el sistema digestivo, nosotros a su vez tenemos que tener en cuenta que ese sistema forma parte del todo y eso se llama el enfoque holográfico. También el enfoque sistémico está presente. Conocemos que la funcionalidad del objeto es resultado de estudiar la estructura fisiológicamente en una relación estructura-función. Cada aspecto del objeto que forma parte de ese todo está constituido por elementos, por aspectos, por características, que justamente es posible que funcione cuando todas esas componentes son capaces de relacionarse entre sí y producir como consecuencia de ese relacionamiento un sistema cuya cualidad es mayor que la mera suma de las partes constitutivas. Y eso se llama enfoque sistémico. Bien. Los componentes que caracterizan el proceso salud-enfermedad los hemos clasificado en 3 tipos de componentes. Componentes de estado, operacionales, indicativos. El componente de estado es el que en el que se precisan los componentes problemas, objetos y objetivos que ya habíamos explicado anteriormente. El objeto como una parte de la realidad que estudia el sujeto, el problema como la situación inicial del objeto que expresa la dolencia del paciente y el objetivo, alcanzar el equilibrio homeostático perdido. Ahora bien, para trabajar con el proceso como un todo, se requiere no solamente de los componentes de estado, sino de los componentes operacionales. El método, que en nuestro caso sería la clínica, así como el lugar y el espacio en que se desarrolla, así como los medios, es decir, con qué vamos a trabajar en el laboratorio y otros lugares donde se va a desarrollar el proceso como tal.
Y por último, la evaluación y el resultado, que es la constatación si las indicaciones que da el médico en la clínica ha traído como consecuencia que la dolencia se haya reducido. Estos componentes, tanto los componentes de estado como los operacionales, como los evaluativos, se relacionan entre sí. Ya lo hemos visto en los primeros de estado, la relación entre el problema y el objetivo y el objeto de estudio. Estos elementos se vinculan entre sí, porque yo no puedo estudiar la dolencia sin estar previendo el arribo a el equilibrio homeostático. Esos están completamente vinculados y justamente la definición de ley es la relación entre los componentes que me permite caracterizar el desarrollo del proceso. O sea, que cuando yo vinculo el problema, el objeto, el objetivo, y después vamos a ver el contenido o campo de acción, lo que estoy es determinando de qué manera se desarrolla el proceso salud-enfermedad con vista a subsanar la dolencia y alcanzar el equilibrio homeostático. Muy bien, estas leyes son las relaciones esenciales que, con ayuda de los cuales podemos caracterizar el desarrollo del proceso salud-enfermedad. Ya vimos que la primera ley es el problema, la dolencia, el objetivo, el equilibrio homeostático, el objeto, el proceso salud-enfermedad mismo, y ahora empezamos a explicar el contenido, la enfermedad. La patología es la ciencia que explica la enfermedad, es decir, para nosotros poder realmente caracterizar por medio de relaciones ese proceso de salud-enfermedad, nosotros tenemos como elemento vital la caracterización de la enfermedad, que en esta denominación que hemos hecho de los componentes está en la enfermedad la expresión más rigurosa de la naturaleza patológica de dichas dolencias. Bien, sigamos profundizando en cada uno de estos elementos. El problema es la situación inicial que genera una necesidad en el sujeto paciente y que él manifiesta en términos de dolencia, padecimiento, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio, alteraciones. Con este conjunto de 7 sinónimos, lo que estamos expresando es la situación inicial de desarrollo del proceso cuando le hace referencia el paciente al médico. Bien, el objeto de estudio, el proceso de salud-enfermedad, es decir, aquella parte de la realidad, porque en definitiva ese paciente no solo es paciente, ese es un profesional que está trabajando en determinado lugar, es un obrero que está desarrollando determinadas actividades en su labor, es un escolar que está aprendiendo en una escuela. Es decir, el sujeto que tenemos delante como sujeto inicial de la dolencia como problema en el proceso de salud-enfermedad es a su vez una personalidad que está inmersa en el proceso salud-enfermedad, es decir, es esa personalidad, pero nosotros lo estudiamos como objeto en el proceso salud-enfermedad, es decir, es una de las dimensiones de que es portador esa realidad. Ahora bien, el contenido
Bien, la enfermedad. Vamos a describir el contenido de cualquier proceso consciente, pero en específico de la enfermedad. Nosotros, la fisiología de cualquier sistema del cuerpo humano se precisa por elementos, relaciones que generan una estructura que altera la lógica operacional del sistema que estamos estudiando y por lo tanto la función que desarrolla. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces, al describir la enfermedad con ayuda de la ciencia patológica, precisar los elementos, las relaciones, la estructura, la lógica y la función alterada de ese sistema. Bien, la función, la fisiología, como todos conocemos, es la propiedad que expresa la acción generalizadora del proceso en su desarrollo. Este concepto de función es una manera de caracterizar el comportamiento del sujeto desde el punto de vista médico de una forma fenoménica, descriptiva, superficial, que nos lleva, cuando se altera, a ir pensando las modificaciones que en la estructura interna de ese sistema se ha producido y que se precisan en las alteraciones de esa función que se manifiesta en la dolencia y que el médico va a ir estudiando al caracterizar la posible enfermedad que está presente. Bien, la enfermedad entonces es el conjunto de alteraciones morfológicas, estructurales, que como consecuencia de la presencia de un agente interno o externo que lo altera y que el cuerpo mismo no ha sido capaz de enfrentarse a esa alteración y por lo tanto se produce la enfermedad como la patología, como la rama de la medicina que tiene como objeto de estudio esas enfermedades en el ser humano. Muy bien, veamos ahora todos estos elementos vinculados entre sí. El proceso salud-enfermedad, cuando se inicia a partir de las dolencias que están en el lado izquierdo, que es una alteración del nivel homeostático que se manifiesta por parte del paciente en la anamnesis y que va caracterizándolo el médico en la patología que nos permite precisar la enfermedad. Es ahí, en ese esquema de relaciones dialécticas, cómo se vinculan esos 6 aspectos del comportamiento del cuerpo en el proceso salud-enfermedad, atendiendo a los elementos de dialéctico, holístico, holográfico, sistémico, que habíamos ya visto anteriormente. Con todos esos enfoques a la vez, nosotros caracterizaríamos las relaciones que se van dando entre estos aspectos de las ciencias médicas. Es decir, como conclusión, la ciencia de la salud tiene como objeto de estudio el proceso salud-enfermedad, que es objetivo y subjetivo a la vez, pero que en su caracterización objetiva vamos a ir precisando la posible enfermedad que la estudia la ciencia patológica. Como ustedes ven abajo, hay una relación de 4 componentes. Esa relación, problema, objeto, objetivo y contenido, la dolencia, el proceso de salud-enfermedad, la homeostasis, la enfermedad, se van interrelacionando entre sí esas flechas de doble sentido, lo que expresa gráficamente el vínculo de naturaleza dialéctica que se dan entre esos 4 componentes. Entonces, consecuentemente, tenemos delante de nosotros una realidad objetiva y subjetiva
material, espiritual e individual y social, que es la enfermedad en ese cuerpo, la enfermedad en ese ser humano. Es decir, expresando las conclusiones de esta conferencia, que como conocemos es la dialéctica del proceso salud-enfermedad, el diseño del proceso de salud-enfermedad responde a la primera ley de los procesos conscientes, en los cuales se vinculan los componentes problema, objeto, objetivo y contenido. Es decir, cuando la relación estructural funcional alterada, que es el contenido de la enfermedad que vamos a estudiar, entonces tiene que ser objeto de estudio por parte del médico y por ponerse un replanteamiento estructural que se adecue a la función, es decir, restablecer el equilibrio homeostático. Véase entonces que aquí se producen relaciones de pares dialécticos entre el todo, el cuerpo como totalidad, incluyendo los aspectos espirituales del mismo, y algunos de los aparatos o sistemas que lo aprecian de un modo particular y que lo caracterizan en estructuras que abarcan todo el cuerpo, y también en otros aparatos o sistemas que pueden estudiar el cuerpo en su totalidad, como son los sistemas endocrinos y nerviosos. Es una relación del todo y la parte, de lo material y lo espiritual, de la salud y la enfermedad, y todo ello conforma la esencia del proceso salud-enfermedad. Concluyamos con un pensamiento de Mahatma Gandhi, donde dice: nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Muchas gracias.